Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got. Muy buenos días, ingeniero, y muy buenos días, compañeros. A continuación, el grupo 4 les va a presentar el proyecto final de métodos numéricos. El objetivo general del proyecto es reconocer y ajustar las consideraciones en el diseño de un vehículo aéreo para mantener su estabilidad cuando se encuentre en movimiento, aplicando los conocimientos de métodos numéricos. Por otra parte, los objetivos específicos son analizar los datos de arranque mostrados por el acelerómetro del sensor MPU 6050 para dimensionar adecuadamente el vehículo aéreo. Además de comprender el funcionamiento de estabilidad de motores de un dron para su posible aplicación en el ámbito del pilotaje automático, basado en su aceleración, velocidad y posición. A continuación podemos observar que tenemos aquí una especie de dron en la que se puede estabilizar y se puede mover de izquierda a derecha. Entonces, esta piecita de acá que encontramos es un sensor, cuyo nombre es MPU 6050. Básicamente es un acelerómetro y un giroscopio. En este caso, para el proyecto, vamos a utilizar las partes de acelerómetro. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar mediciones. En primer lugar, tal como vemos, se puede mover y se puede ver en la pantalla. Y vamos a tomar, en función del tiempo, vamos a poner un cronómetro para después crear una función. Entonces, puesto que tenemos las coordenadas en X, Y y Z, entonces de la aceleración, entonces básicamente lo que vamos a hacer es hallar el módulo de la aceleración y en función del tiempo vamos a crear después, vamos a obtener un sinnúmero de puntos. A continuación, lo que vamos a hacer es mediante la utilización de lo que viene a ser la interpolación de Lagrange, vamos a aproximar todo eso para que obtener una curva, una función. Entonces, con esa función, nosotros conocemos y tenemos entendido que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar dos veces para obtener inicialmente de esa función una posición, una función de posición. Entonces, con esa función, nosotros vamos a tener también un desplazamiento y por lo cual nosotros vamos a poder aplicar lo aprendido con integración numérica. Muy bien, ahora para la obtención de los datos, lo que vamos a hacer es iniciar el cronómetro y después vamos a mover bruscamente uno de los motores de la siguiente manera. Como se puede observar, con esto ya hemos obtenido los datos para diferentes instantes de tiempo. Dentro de la justificación teórica, tenemos que en el proyecto vamos a utilizar la interpolación de Lagrange, puesto que es un método lo suficientemente preciso como para obtener una función aproximada que pase por los puntos obtenidos. Es decir, que nos facilita realizar este método debido a que no tenemos un número de puntos elevados. Para ello nos basamos en la fórmula ya definida como se muestra a continuación, para poder así determinar nuestro polinomio aproximado en donde se ocupará la integración numérica. Se utiliza también la integración numérica del polinomio de velocidad en función del tiempo obtenido, utilizando así tanto la regla de Simpson 1/3 como la de Newton-Cotes de n igual a 12, con el fin de poder comparar ambos resultados y su proximidad con la integración definida. La integración numérica, en este caso, tiene la finalidad de obtener el módulo de posición con respecto al tiempo, dado que el sensor acelerómetro muestra varios datos de aceleración en un intervalo de tiempo, los cuales por sí solos nos indican puntos para el estudio de la estabilidad del vehículo. Sigamos. Por otro lado, también tenemos el dispositivo por el cual provienen nuestros datos, que se denomina el MPU 6050, el cual es una unidad de medición inercial que posee 6 grados de libertad, combinando un acelerómetro y un giroscopio de 3 ejes para cada uno de ellos. Para fines de este proyecto, nos enfocaremos únicamente en lo que es el acelerómetro. El acelerómetro se basa en la segunda ley de Newton, puesto que posee en su interior un sistema microelectromecánico, mismo que con similitud a un sistema masa-resorte,
el cual permite medir la aceleración, así como se muestra en la figura. De esta forma, podemos medir la aceleración, tomándose en cuenta que a pesar de que no exista movimiento, siempre el acelerómetro estará censando la aceleración de la gravedad. Dentro de las utilidades de este acelerómetro, se pueden realizar mediciones indirectas, como por ejemplo, si integramos la aceleración en el tiempo, obtenemos la velocidad, y si la integramos nuevamente, obtendríamos el desplazamiento. A continuación se presentarán los cálculos realizados y cómo se obtuvieron los datos para el desarrollo del mismo. Para el desarrollo de cálculos, nosotros tuvimos que basarnos en una de las partes de nuestro dron. En este caso, el análisis que queremos hacer sobre los motores del dron recaerá sobre una de estas hélices. Como podemos ver en la figura, cada motor tenderá a estabilizarse conforme se le agregue un nivel de potencia. De este modo, al agregar un nivel de 0 a un nivel máximo, podremos determinar este desplazamiento mediante los cálculos realizados. Por lo tanto, procederemos a cronometrar los resultados que nos muestra el acelerómetro al realizar este procedimiento. Como pudimos ver, el resultado que nos dio a lo largo del tiempo fue variando conforme se le iba agregando un nivel de potencia a los acelerómetros. En este caso, como podemos ver en la figura, una de las hélices tenderá a alzarse conforme se le agregue este nivel de potencia, como vimos en el cronómetro. De este modo, la aceleración llegó a cambiar según los datos del giroscopio. Por lo tanto, nosotros en todo este intervalo de tiempo hicimos una recopilación de datos de X, Y, Z, y así obtuvimos un módulo de la aceleración. Como nosotros queremos ahora, gracias a estos datos calculados, a la tabulación de estos datos, obtener un polinomio el cual nos represente una curva sobre esa aceleración, sobre todo lo que hicimos con los motores, nosotros aplicaremos el método de Lagrange. Pero para eso hay que tener en cuenta que para el método de Lagrange, un polinomio de grado n va a tener n más 1 puntos. Nosotros tenemos 6 puntos. Por lo tanto, nuestro polinomio de Lagrange será de grado 5. Realizando todos los procesos que implica este método, obtenemos un L0 con su polinomio, un L1, L2, L3, L4 y L5. Así, podemos nosotros reemplazar en la ecuación, en la fórmula, la estructura que tiene este método, que sería todos los valores de Y0 a Yn por los valores de L, de 0n a Ln, que son los que calculamos anteriormente. Por lo tanto, tenemos este polinomio que nos determina la gráfica que podemos ver. Y así nosotros podremos completar nuestro análisis, como veremos más adelante. Una vez obtenida la función de aceleración encontrada mediante la interpolación de Lagrange, procedemos a realizar una integración. Para eso es importante recordar que al estar en función del tiempo, la aceleración va a tener relación con la velocidad y la posición. La relación que tiene la aceleración con la velocidad es de la integración. Es por eso que vamos a proceder a realizar dos integraciones. La una será una integración simple e indefinida, y la otra será una integración con integración numérica, con los pasos ya hemos visto en métodos numéricos. Pásale, por favor. Como podemos ver, aquí tenemos la relación de aceleración con respecto al tiempo y su relación con la velocidad. Entonces, al integrar nosotros una vez de la función de aceleración obtenida, tenemos la función de la velocidad. Para obtener esta función de velocidad con respecto al tiempo se utiliza el software matemática de álgebra computacional.
La función de velocidad es obtenida realizando con integración indefinida, la cual con los límites establecidos para obtención del módulo de posición se procede a realizar la integración numérica. Sigamos. Realizamos una aproximación a partir de la función de velocidad de la regla de Simpson un tercio con n igual a 2. Entonces, obteniendo una respuesta de 1,57 aproximadamente. Sin embargo, en la función analizada en el Desmos obtenemos un resultado de 1,46. Tenemos un error de casi el 7% con un error absoluto de 0,11. Entonces, al obtener este error, se busca una aproximación más precisa que la obtenida. Para eso, a continuación, seguimos con la aproximación de la regla de Simpson con n igual a 12, teniendo un error relativo del 0,0002% y un error absoluto de 2,854 por 10 a la menos 6. Eso quiere decir que tenemos un resultado aún más aproximado con una integración definida aproximada, que también aproxima la función de velocidad, el área bajo la curva de la función de velocidad, pero con un error aún mínimo, ya que conocemos que la integración definida aproxima mucho más que la integración numérica. Sin embargo, las dos tienen un parecido muy específico. Sigamos, por favor. Vemos aquí el procedimiento de integración en Desmos, el cual nos arroja un resultado de 1.454593867777. Entonces podemos ver aquí la gráfica de la curva de velocidad y tenemos el área bajo la curva, la cual va a representar la posición con respecto al tiempo. Para la propuesta futura de nuestro proyecto tendríamos un dron como ejemplo de vehículo aéreo, puesto que generalmente funciona con 4 motores y podría ser controlado desde un dispositivo, ya sea por control remoto, celular u un sensor, como se muestran en las imágenes. Para esta relación de funcionamiento en el aire debe haber un plano de desplazamiento imaginario como un rango en el que los 4 motores antes mencionados puedan actuar. Y este plano debe desplazarse relativamente de acuerdo al control recibido por el usuario, siendo así el principio de funcionamiento del acelerómetro. De esta manera, en el transcurso del desarrollo de nuestro proyecto se puede evidenciar que no importa la lentitud con la que avance, siempre y cuando no te detengas. Confucio. Muchas gracias por su atención.